Bienvenidos, entusiastas de la historia. Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje a través del tiempo, explorando las impactantes y agitadas historias de los 5 imperios más poderosos. Estos imperios, a través de sus vastos territorios y legados perdurables, han moldeado el mundo en el que vivimos hoy. Prepárate para un viaje épico a través de la historia. El Imperio Romano, un imperio que una vez se extendió desde las tierras lluviosas de Inglaterra hasta las soleadas orillas del río Éufrates en Siria, dominó una parte importante de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Con una población de aproximadamente 70 millones, constituía aproximadamente el 21% de la población mundial en su mejor momento. Los romanos, con sus logros arquitectónicos inigualables, sus sistemas legales y su cultura influyente, han dejado una huella indeleble en el mundo. El Imperio Mongol, una entidad colosal fundada por Genghis Khan en 1206, es reconocido como el imperio terrestre continuo más grande del mundo. Durante su poderoso reinado, se extendió desde la Manchuria rusa hasta el río Danubio, cubriendo aproximadamente 33 millones de kilómetros cuadrados. Con una población que superaba los 100 millones, el Imperio Mongol fomentó interacciones interculturales, y facilitó un amplio comercio a lo largo de la famosa Ruta de la Seda. El Imperio Británico, una fuerza histórica que desplegó su dominio sobre todos los continentes durante los siglos del XVI al XX, se erige como el imperio más grande en los anales de la historia de la humanidad. En su apogeo, abarcaba unos 35 millones de kilómetros cuadrados, y contaba con una población de casi 458 millones de personas, casi el 23% de la población mundial. Su inmenso impacto en el comercio global, la omnipresente difusión del idioma inglés, y su influencia duradera en la política global son verdades innegables. El Imperio Ruso, de 1721 a 1917, se expandió a lo largo de casi 23 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo Europa del Este, Siberia y partes de Asia Central. Con una población de 176,4 millones en 1913, representaba aproximadamente el 9,8% de la población mundial. Su profunda influencia en la cultura, la política y la economía de la región es un testimonio de su importancia histórica. El Imperio Otomano, que surgió en el siglo XIII, floreció hasta convertirse en uno de los estados más poderosos y longevos de la historia. En su apogeo, bajo el reinado de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, dominó gran parte del sudeste de Europa, el suroeste de Asia y el norte de África. Su legado cultural y arquitectónico sigue siendo una parte importante de la historia mundial. Estos formidables imperios no solo dominaron vastos territorios sino que también establecieron legados culturales, políticos y sociales duraderos que continúan impactando nuestro mundo actual. Desde la grandeza de las arquitecturas romanas hasta el alcance imperial del Imperio Británico, desde la vasta extensión del Imperio Mongol hasta la influencia del Imperio Otomano, cada una de ellas es un capítulo intrigante en la historia de la humanidad. Profundicemos en cada una de estas historias y explorémoslas con mayor detalle. El Imperio Romano no se limitó a la expansión territorial, trajo consigo un legado cultural vibrante que todavía está muy vivo hoy en día. Los gigantescos coliseos, la intrincada red de carreteras y acueductos, y el impresionante Panteón son solo algunos ejemplos de la destreza arquitectónica de los romanos. El sistema jurídico romano, reconocido como una de las piedras fundacionales del derecho moderno, jugó un papel fundamental a la hora de sentar las bases de sociedades justas y equitativas. Su ley de naciones, que impartía una justicia que no solo se limitaba a los ciudadanos romanos sino que también era aplicable a los extranjeros, fue un paso progresivo adelantado a su tiempo. Aparte de esto, el rico patrimonio cultural de Roma, su inmenso impacto en las lenguas del mundo occidental, y sus contribuciones a la filosofía y las artes, hacen del Imperio Romano uno de los más influyentes de la historia. El Imperio Mongol, a pesar de su corta existencia, no fue menos fascinante. Originarios de las vastas praderas de Eurasia, los mongoles bajo el mando de Genghis Khan forjaron un camino de conquista sin precedentes que vio surgir un vasto imperio de las sociedades nómadas de la meseta del interior de Asia. Este imperio no se trataba solo de guerra y conquista. El Imperio Mongol estableció Pax Mongolica, un tiempo de paz que facilitó el libre flujo de personas, ideas y bienes, creando una red bien conectada en toda Eurasia, conocida como la Ruta de la Seda. Al participar en la asimilación cultural, fomentar la libertad religiosa y promover el comercio, los mongoles han dejado un legado rico y duradero a pesar de la naturaleza efímera de su poder imperial. Las yurtas de los nómadas, las arquitecturas de los Khan, la música tradicional mongol y las perdurables escrituras mongolas son algunas de las representaciones tangibles de este legado. El Imperio Británico, a menudo denominado el imperio en el que el sol nunca se pone, no solo fue testigo de vastas expansiones territoriales sino que también contribuyó enormemente al comercio global, propagó cambios sociales significativos y jugó un papel crucial en la configuración del mundo moderno. Con su red global de colonias, el Imperio Británico constituye un ejemplo vivo de estrategia política y administrativa. Sus políticas de gobierno indirecto, el uso de títeres y estados clientes para mantener el control, y la privatización de la propiedad y la industria ayudaron a garantizar la estabilidad a largo plazo. Como todos los grandes imperios, el Imperio Británico también dejó huellas significativas en la esfera cultural. La lengua inglesa y su literatura proliferaron en todo el mundo.
Los valores y prácticas culturales compartidos del pueblo británico con sus colonias crearon una mezcla única de tradiciones que todavía resuena hoy en día. El Imperio ruso, con sus paisajes austeros y su gente resiliente, era un dominador de Oriente. Originario del Principado de Moscú, evolucionó rápidamente hasta convertirse en un imperio multiétnico y multireligioso. La grandeza de los palacios zaristas, las imponentes catedrales, obras maestras extraordinarias como las fortificaciones del Kremlin, y la belleza trascendente de la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada son testimonios perdurables de esta época. A pesar de su poder imperial, el Imperio ruso no era una isla de grandeza aislada. Interactuó e influyó en el mundo occidental a través de relaciones diplomáticas, intercambio cultural y, en ocasiones, participando en guerras europeas. La captura de tierras más al este por parte del imperio creó a Rusia tal como la conocemos hoy, el país más grande del mundo por territorio. El Imperio Otomano, famoso por su arquitectura islámica, experimentó un crecimiento sin precedentes bajo el reinado de Solimán el Magnífico. La Mezquita Azul, la Mezquita Suleimaniyye y Santa Sofía son solo algunos ejemplos de las obras maestras de la arquitectura islámica durante su gobierno. Conocido por su diversa cultura y prácticas religiosas, el imperio proporcionó una plataforma única para la mezcla del mundo occidental e islámico. Condujo al establecimiento de tradiciones, artes y formas de vida, que eran un crisol de ambas culturas. La estimación del poder de un imperio no tiene sus raíces solo en su extensión territorial o en la escala de su poderío militar. La vitalidad y la resistencia de un imperio residen fundamentalmente en su capacidad de innovación cultural y tecnológica, su capacidad de abrazar y respetar la diversidad, y su compromiso de crear una sociedad equitativa y justa. Las narrativas históricas de estos imperios, y las lecciones que ofrecen son además relevantes en el mundo actual. Mientras nuestra sociedad moderna enfrenta cuestiones como la construcción de naciones y la integración global, los impactos culturales, políticos y económicos sostenidos de estos antiguos imperios brindan conocimientos y perspectivas invaluables. A través de los asombrosos anales de la historia humana, siguen surgiendo ciertos temas clave, temas de conquista, de hazañas heroicas, de culturas resilientes, de legados duraderos y de la marcha incesante de la humanidad, esculpiendo un mundo mejor, pieza por pieza. Es esta interacción, este flujo y reflujo de los acontecimientos históricos, y sus implicaciones futuras lo que da dinamismo a la historia humana, una historia que no es ni totalmente oscura ni totalmente brillante, sino siempre interesante, perpetuamente desafiante y, fundamentalmente, transformadora. A medida que navegamos por el fascinante y complejo terreno de la historia mundial, continuamos dando forma a nuestro futuro, paso a paso. Desde la imponente cultura de la antigua Roma hasta el legado perdurable de Genghis Khan, desde la destreza imperial de Gran Bretaña hasta la vasta extensión del Imperio ruso, y desde la intrigante mezcla del Imperio otomano hasta el espíritu resiliente de la humanidad, hemos sido testigos de crónicas de escala épica, de profundo esfuerzo humano y de la complejidad perdurable de la sociedad humana y sus interacciones. Estos imperios no eran solo cuestión de poder y dominio. En el centro de su ascenso y caída estaba la humanidad, su lucha, su resiliencia, sus sueños y su capacidad para moldear acontecimientos pasados para dar forma a su futuro. Este sigue siendo el aspecto más inspirador de estas grandes narrativas, la voluntad humana moldea el curso de los acontecimientos de maneras monumentales. Es intrigante contemplar los hilos paralelos que recorren estas historias. Temas de guerra y paz, de expansión y contracción, de arrogancia y humildad, estos temas humanos eternos resuenan desde las ruinas de la antigua Roma hasta los montículos cubiertos de hierba de las estepas mongolas, desde los pasillos del Palacio de Buckingham hasta las calles de la antigua Constantinopla. Al cerrar este viaje épico a través del tiempo, también recordamos la importancia de estas narrativas históricas más allá del alcance del ejercicio académico. Son una guía invaluable para comprender nuestra realidad presente y dar forma a nuestra trayectoria futura. La historia de estos imperios nos ha demostrado que el ascenso y la caída de las naciones es un patrón, pero no es un ciclo si continuamos aprendiendo, adaptándonos y cambiando. Cada imperio por derecho propio hizo una contribución significativa a la civilización humana, dejando legados invaluables. Son estas contribuciones las que hacen que sumergirse en las profundidades de sus narrativas históricas sea una experiencia esclarecedora. El gran lienzo de la historia revela innumerables lecciones que muestran la resiliencia y el dinamismo de la civilización humana. Y en este flujo eterno, continuamos nuestro viaje humano, cada paso da forma a nuestro destino compartido. En la búsqueda eterna por comprender el pasado, reconocer las transiciones, aceptar las complejidades y celebrar los triunfos y los fracasos, encontramos la hoja de ruta para nuestro futuro, la brújula que nos guía a través de las corrientes siempre cambiantes, y a menudo tumultuosas del tiempo y la historia. Mientras nos encontramos al borde del futuro, entre los espectros del pasado y las posibilidades del presente, debemos abrazar todo el peso y la maravilla de la historia humana, los imperios poderosos, las civilizaciones resilientes, los pueblos impávidos y la marcha incesante del tiempo. Al final, son las historias que nos contamos unos a otros, y las lecciones que aprendemos del pasado las que darán forma a nuestro futuro.